estén grabando, porque aquí no se puede. Esta noche el tema va a ser sobre el zarandeo. Anoche estuvimos hablando acerca del tema del sellamiento. Y decíamos que el sellamiento es importante para que nosotros podamos entender los acontecimientos venideros, y es que solamente los sellados serán protegidos de las cosas terribles que vienen sobre esta tierra. Y anoche vimos sobre eso. Y la razón es porque dentro de la iglesia existen dos tipos de personas. Siervos buenos y siervos malos. Trigo y cizaña. Y no estamos hablando del cristiano versus el mundo, estamos hablando de la iglesia. Y nosotros tenemos que mirar un poco más detenidamente esto porque pues, uno se pregunta, ¿para qué el zarandeo? Y es que el zarandeo es justamente un término agrícola que se usa para separar la semilla de la paja. Es para separar el grano bueno de toda la escoria. Entonces, los que trabajan en el campo saben que hay que zarandear a fin de poder dar todo eso que no es de comernos. Así que este término zarandeo se ha tomado del término agrícola, que es una acción de separar, como dije, el grano de la paja. Y en la iglesia adventista sucederá un zarandeo, porque como hemos mencionado, habemos dentro de la iglesia personas tibias, medias frías, muy frías, y hay otras que son fervientes. Yo no sé dónde estás. Cada uno en su conciencia tiene que ubicarse. Pero lo cierto es que vendrá un zarandeo para separar a los miembros fieles, por un lado, de los que no son fieles, de aquellos que viven una doble vida, un doble estándar. Se dicen siervos de Dios y no lo son. Y más bien son instrumentos del diablo que sirven de tropiezo en la iglesia de hoy. Tienen la apariencia de piedad, pero en sus frutos no se ven. Hay muchas gentes que ustedes dirán o escucharán, no, es que yo ya no voy a la iglesia porque allí no hay espíritu cristiano, porque allí no existe mucho chisme, porque allí se critica de todo. Y le dicen una serie de cosas. Indudablemente esa persona se ha encontrado con algunos instrumentos del diablo que están dentro de la iglesia. Piedras de tropiezo. Y que cuando llegue el zarandeo serán sacudidas y sacadas a un lado. Por eso es que se hace necesario el zarandeo. Y yo quiero empezar mencionando que este término, este lenguaje para explicar cómo Dios actuaría contra las naciones impías y contra su pueblo, es propio del Antiguo Testamento. Permítanme compartir con ustedes un par de pasajes de la Biblia y ustedes miren ustedes aquí qué es lo que el Señor dice en cuanto al zarandeo. Dice aquí, he aquí los ojos del Señor, de Jehová el Señor, están contra el reino pecador. Yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se sargará ni nos alcanzará el mal. Eso es lo que dice el pueblo de Dios. Dios está con nosotros, no se acercará ningún mal ni nos alcanzará. Pero Dios dice, morirán a espada todos los pecadores de mi pueblo. Lo que seamos. Otra expresión en Isaías está aquí, hablando de los que viven fuera del pueblo de Dios. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador,
sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume, su aliento cual torrente que inunda llegará hasta el cuello, para zarandear las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles cerrar. Dios viene a zarandear las naciones con criba de destrucción. Así que Dios no solamente viene a zarandear a su pueblo, porque eso es lo que vimos aquí. El verso 10 dice, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, porque Dios los zarandeará. Él viene a zarandear a su pueblo. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿acaso solamente Dios va a zarandear a los que están fuera del pueblo de Dios? No, también a los que están dentro. Y este aspecto del zarandeo debe llevarnos a reflexión, porque no solamente Dios zarandea, no, Dios va a causar el zarandeo dentro del pueblo de Dios, sí, entre las naciones también, porque quiere escoger a sus fieles, pero también hay alguien interesado en zarandear. Mira lo que dice Lucas 22, versos 31 y 32. El Señor Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Así que no solamente Dios zarandea, también Satanás zarandea. Y aquí encontramos la primera inquietud. ¿Por qué un zarandeo? Bueno, en primer lugar, el zarandeo es necesario porque en la iglesia del Señor han crecido dos clases de creyentes identificados con trigo y cizaña. Y como dice la parábola, Dios permite que crezcan juntos, pero que al tiempo de la cosecha serán separados, uno para el granero y otro para ser quemado. Encontramos nosotros aquí el elemento de la segunda venida. Cuando uno lee Apocalipsis 14, y especialmente del verso 14 en adelante, ¿cómo se describe la segunda venida? Si ustedes leen cuidadosamente, y espero que hayan traído sus Biblias, porque necesitamos abrirla, vamos a leerla. Cuando nosotros vemos aquí en la Escritura, ¿cómo se describe la segunda venida? Fíjense que se describe la segunda venida a alguien que viene con una hoz. Y la tierra, la mies de la tierra está madura. Y se le dice al de la hoz, mete la hoz y ciega. Es decir, la segunda venida se la describe como un acto de cosecha. Eso es interesante, porque la segunda venida, el Señor viene para llevar a la mies madura. Es decir, Jesús viene para tomar el trigo y quemar la cizaña. Aquellas personas que no aman la verdad ni honran a Dios, pero que están en la iglesia. Es decir, la iglesia o pertenecer a la iglesia no significa que ya estamos salvos. No. No hay ninguna iglesia que salve. No hay ninguna religión que salve. Solo salva Cristo. Y encontramos algo más. Y es que en la parábola de Mateo 13, cuando uno lee la parábola del sembrador, Jesucristo definió la buena semilla como los hijos del reino y la cizaña como los hijos del mal. Si ustedes leen en Mateo 13, 38, van a encontrar esa descripción. La buena semilla, los hijos del reino, la cizaña, los hijos del mal. Y luego Jesús añadió, de manera que como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Encontramos nosotros aquí una descripción de lo que se hace con el trigo y la cizaña, pero el verso 38
Mateo 13:38, dice que la buena semilla, aquellos que son el grano, son los hijos del reino, pero la cizaña son los hijos del mal. Observamos que hoy el zarandeo tiene el mismo propósito de separar lo bueno y lo malo, el trigo de la cizaña. Ya eso es claro. Pero este evento es una acción presente, no es una acción que está a futuro, al igual que el sellamiento. El sellamiento ya empezó desde inclusive fines del siglo XIX, en los días de Elena White. Ella ya habla del sellamiento como acto presente en aquellos años. Así que nosotros ya vivimos en la época del sellamiento. En sus escritos encontramos que señala que algunas personas fueron selladas. Y inclusive podríamos decir que el zarandeo también es un elemento presente. No es que vamos a ser zarandeados, estamos siendo zarandeados. Y lo interesante es, tanto el sellamiento como el zarandeo terminan cuando se acabe el tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque cuando el Señor salga del santuario celestial donde intercede por nosotros, ya no hay más perdón, ya no hay más posibilidad de cambiar de forma de pensar, de arrepentirse. Ya toda opción de perdón o salvación se acabó. Y entonces allí quedarán definidos quién es trigo y quién es cizaña. Y allí quedará decidido quién está sellado y quién, no está, quién es el que está sellado y quién no está sellado. Así que todo eso son situaciones que muy pronto sucederán, pero hoy todavía estamos con tiempo de gracia y podemos actuar en armonía con eso. Es decir, tenemos que buscar al Señor de corazón y pedirle que cambie nuestro corazón, nuestra mente, que no seamos piedra de tropiezo, que nos aparte de iniquidad. Sí, ese es el trabajo que hoy debemos hacer, pedirle a Dios. Esa es la preparación que nosotros necesitamos en este tiempo. Y conforme vaya pasando el tiempo, el zarandeo se intensificará conforme nos acerquemos al tiempo de la tribulación, cual nunca fue. Ustedes leen Mateo 24, verso 21. Se habla de una tribulación cual nunca ha habido ni nunca habrá. Y cuando nos acerquemos a ese momento, el zarandeo se va a intensificar. Y todo esto, por supuesto, es previo a la segunda venida. Jesús nos advierte del peligro de pensar que, como somos adventistas, tenemos la luz presente, los escritos de Elena White, la Biblia, que nos guía en todo momento, ya estamos seguros. No piensen que la salvación es solo conocimiento. El conocimiento es bueno y nos ayuda, nos orienta, nos guía. Pero si el conocimiento, la mente, lo que tenemos en la mente, no aterriza en el corazón, de nada sirve. Necesitamos nosotros creer, tener la sana doctrina, pero al mismo tiempo necesitamos tener también en nuestro corazón el vivir, ese deseo de compartir, de ser hijos de Dios. No solamente es una cuestión intelectual, es más que eso, es una experiencia de fe. Así que cuando hablemos de la preparación para la segunda venida, en realidad estamos hablando de lo que tenemos que hacer ahora, en tiempo del zarandeo. Mateo 24, después de el Señor hablar sobre las señales que vendrán, que nos indican la cercanía de su venida, el Señor dio algunas parábolas, específicamente 4 parábolas que ilustran cómo nosotros podemos prepararnos para la segunda venida y cómo podemos nosotros evidenciar de que realmente estamos preparándonos para ser parte de ese trigo, de esa buena semilla, de los hijos del reino. Y entonces, la primera referencia la encontramos en Mateo 24, versos 42 al 51, donde anoche reflexionábamos un poco del siervo bueno y el siervo malo. El siervo bueno que mientras el Señor se fue, él seguía trabajando y cuando el Señor regresó, lo encontró trabajando, cumpliendo con la misión. En cambio, el siervo malo, ese siervo, pues mientras el Señor estaba, se moderaba. Y cuando el Señor no estaba, entonces
vivía a sus anchas, porque entonces iba a comer, iba a beber con los borrachos, maltrataba a sus consiervos, era un hipócrita. Por eso es que el verso 51 termina diciendo que cuando viene el Señor pone a ese siervo con los hipócritas, porque es allí donde corresponde. Cuando uno mira en el capítulo 25 sobre las 10 vírgenes, descubre que 5 eran prudentes y 5 eran fatuas. Pero las 10 fueron invitadas a las bodas, las 10 estaban con vestido, las 10 tenían lámpara, las 10 estaban listas esperando al novio. Todas se durmieron, no es que 5 se quedaron despiertas, ¿no? Todas se durmieron. El problema es que 5 tenían aceite extra. Y esas 5 que fueron prudentes, cuando quedaron dormidas y despertaron al grito de que viene el novio, entonces se apresuraron en recibir al novio y se dieron cuenta que el aceite se había consumido durante la noche. Pero como tenían aceite extra, le pusieron y se fueron, mientras que las otras, que no hicieron provisión, tuvieron que ir a buscar aceite y cuando regresaron, ¿qué les dice el Señor? En el verso 12, Mateo 25, 12, no os conozco. Es interesante, no os conozco. Se quedaron afuera. Quiere decir que nosotros necesitamos tener aceite extra. Siempre ir un paso más allá. Hay algunas personas que solamente dicen, bueno, yo ya cumplí, yo ya hice mi parte, ¿ya? El Señor dice, pero ¿por qué no vas un poquito más? ¿Por qué no haces un poquito más? En Mateo 25, 14 al 30, el Señor habla de los talentos. Y en los talentos encontramos nosotros que el Señor le dio a uno 5, a otro 2 y a otro 1. Y la Biblia dice que a cada uno le dio de acuerdo a su capacidad. A mí me gusta el verso 15. ¿Saben por qué? Porque Dios es bueno. Dice el verso 15 que Dios le dio a cada uno 5, 2 y 1 de acuerdo a su capacidad. Es decir, si uno no puede con 5, dice, bueno, tú no puedes con 5, te voy a dar 1. Y bueno, a ti puedes más con 1, te voy a dar 2. De acuerdo a la capacidad. Y entonces, el que tomó 5, cuando vino su Señor, le dijo, Señor, aquí tú me diste 5, aquí están 5 más. 100%, se duplicó. El que recibió 2, Señor, tú me diste 2, yo gané 2 más. 100%, se duplicó. Es interesante que no se va por el número de talentos, sino por cómo usas lo que tienes. No cuánto tienes, sino cómo usas lo que tienes. Y el que tuvo 5 y el que tuvo 2, duplicaron. Ambos, según sus capacidades, lograron el 100%. Eso es lo justo. Pero el que recibió 1, ¿qué hizo? Lo guardó porque entonces dijo, yo con 1, ¿qué hago? No, los otros tienen más, yo no sirvo. Miren, yo tengo 1 y otros tienen más. No, así no pues. Pero si con el 1 no puedes, ¿para qué le pides a Dios más talentos? ¿Y qué hizo el Señor? Le quitó el talento que tenía ese 1 y se lo dio ¿a quién? ¿Al que tenía 4 o al que tenía 10? Al que tenía 10, porque el que tenía 10 demostró que podía con los 10 y quería más, y Dios se lo dio. Y es que es así. ¿Saben ustedes que el estar testificando, el compartir la palabra, no es algo que uno aprende de la noche a la mañana, es algo que se va desarrollando de a poco. Ese aspecto de hablar en público, de compartir el mensaje, de dar un estudio bíblico o de dar el testimonio personal, todos esos elementos se van aprendiendo de a poco, pero cuando uno los pone en práctica, Dios te multiplica y te da más. Yo recuerdo cuando adolescente, en una sociedad de jóvenes, me pidieron que hable en la sociedad de jóvenes. Era la primera vez que yo iba a hablar en público. Y en ese momento que empecé a hablar, comenzó a temblar todo. Pensé que había un temblor aquí en Perú, pues es normal los terremotos, así que yo pensé que había un temblor. Y miraba para todos lados y no. El asunto era que mis piernas temblaban, pero todo lo demás estaba bien. Y me di cuenta que era el nerviosismo. Y terminé como pude, ni me acuerdo qué dije,
pero terminé como pude y dije, nunca más vuelvo porque esto no es para mí, no sirvo. Yo no sirvo. Y fue una dura lección que el Señor me tuvo que traer de regreso y me dijo, hijo, no solo sirves para eso, te voy a usar para más. Y eso es lo que el Señor me enseñó de lección. Y yo le dije, bueno, Señor, si tú quieres que haga más, entonces tienes que ayudarme. Y Dios capacita a sus hijos. Así que tú puedes ser capacitado en la medida que te pongas en las manos de Dios. Y así que esta parábola de los talentos nos enseña que la preparación para la segunda venida, en ese zarandeo en el que estamos, los dones que Dios te ha dado, úsalos. No importa cuántos, aunque sea uno, úsalo. Y la última parábola, que va del 31 al 46, el capítulo 25, nos habla de dos grupos de personas. Y a los dos grupos le dice exactamente lo mismo, pero en controversia. A uno les dice, venid, heredad el reino de Dios, por cuanto tuve hambre, estuve desnudo, estuve enfermo en la cárcel, y tú me asististe. Y ellos dijeron, ¿y cuándo te vimos? No nos acordamos. No, porque cuando lo hicieron a uno de estos pequeñitos, a mí lo hicieron. Dice, ay, es que su estilo de vida era eso, ver la necesidad de otros y atender la necesidad de otros. Y cuando al otro dice, por cuanto yo tuve hambre, estuve con sed y enfermo y desnudo y no me atendieron, el Señor, nunca te vimos así. Por cuanto no lo hicieron a estos pequeñitos, a mí tampoco lo hicieron. Y entonces, ustedes se dan cuenta que lo que Dios está diciendo es que aquellos que se preparan para la segunda venida tienen que preocuparse por aquellos que están en necesidad, pero en real necesidad, porque hay gente que no necesita. A veces lo que necesitas es un consejo, cómo administrar lo poco que tienen, porque no saben administrar. Pero el criterio es estar dispuesto a ayudar a aquellos que están en necesidad. Así que en estas parábolas nosotros encontramos que en este periodo de zarandeo, en este tiempo de preparación, nosotros tenemos algunas lecciones que aprender. ¿Qué clase de siervo soy? ¿Estoy haciendo extra? ¿Estoy llevando aceite extra? ¿Estoy yendo un paso más de lo que realmente tengo que hacer? ¿O solamente soy de los que cumple ya hasta aquí nomás y ahí nomás quedo? ¿Eh? ¿Cómo estoy usando mis dones? ¿Cuántos dones me ha dado Dios? ¿Cómo los estoy usando? Nosotros somos responsables delante de Dios por los dones que hemos recibido. Por eso es que una persona no se puede negar en la predicación de la palabra de Dios, porque para eso el Señor nos ha llamado, a dar testimonio de nuestra fe. ¿Cómo tratamos a los demás? Aquellos que tienen necesidades espirituales, mentales, psicológicas, físicas. ¿Cómo tratamos a los demás? Todos esos elementos son importantes considerar porque es parte de nuestra preparación para la segunda venida. Pero como dijimos, hay dos grupos de personas y no todos estamos involucrados. Yo estuve en iglesias donde si habían dos que hacían obra misionera, era mucho. Era mucho. Así que por experiencia sé que no es fácil ser pastor en una iglesia cuando los hermanos no entienden que la preparación para la venida del Señor es que pongan en ejercicio los dones que tienen. ¿Y cuál es la labor del maestro, del pastor? Es enseñarles cómo usar esos dones, ayudarles, guiarles para que puedan crecer en esa experiencia. Eso es. Porque hay algunos pastores que dicen, no, hay que hacer obra misionera, pero no les dicen cómo. Pero quieren que vayan. No. Hay que enseñar, desde el anciano hasta el más humilde, todos juntos. Y ahora con tanto medio de comunicación y con tantas facilidades. Miren, si aquellos años atrás, cuando era pastor, yo decía a los hermanos, no hay excusa porque tenemos la palabra de Dios. Hoy que tenemos tantos recursos electrónicos. Miren, hermanos, no hay excusa. Dios nos está tomando en cuenta todas las posibilidades que nos da y cómo las estamos usando. Y ahora me gustaría mencionar cuáles son las causas que hacen que la cizaña se propague en la iglesia del Señor.
porque el zarandeo es para separar ambas. Usted quiere ser considerado trigo, ahí tiene 4 parábolas que le ayudan a entender cómo prepararse para ser trigo, la buena semilla, hijo del reino. Sí, yo escucho a los hermanos decir que todos quieren ir y bañarse en el río, que todos quieren ir y tener experiencias caminando las calles de oro. Todo eso está muy bonito, pero la pregunta es, mírate a ti mismo, analízate y dime, si el Señor viene hoy, ¿realmente estarías ahí? Querer es una cosa, la realidad es mi mente y mi corazón están ahí, porque cuando está mi mente y mi corazón ahí, entonces todo mi ser está volcado a ser testigo del Señor. Por eso es que Pablo decía, ¿no? Él se consumió predicando el Evangelio y después dijo, he acabado la carrera, porque él tuvo conciencia de eso. Sin embargo, dentro de la iglesia no todos pensamos así. Hay un grupo de gente que son tibios, a los cuales mencionaba ayer, que son fríos, indiferentes, que son tirados más para la mundanalidad, que son hipócritas porque viven doble vida. Salen de la iglesia y luego van de vuelta al mundo. Son adventistas del 7º día, porque solo el 7º día adoran a Dios. Después, quién sabe. Entonces, uno de los primeros elementos que yo veo es la apostasía dentro de la iglesia. Sí, no nos extrañe que en los días de Jesús había apostasía dentro del pueblo de Dios. Miren ustedes en Mateo capítulo 3, versos 7 al 9, cómo Juan el Bautista, mientras él estaba bautizando, al liderazgo de Israel que venía a ser bautizado, porque salía ahí donde él estaba bautizando, venía al ver que los saduceos, que eran parte del sacerdocio de aquella época, venían a su bautismo, les decía generación de víboras. Eso era muy pesado. ¡Wow! ¿Quién se atreve a decirle eso a un dignatario? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no digáis vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Porque para ellos ser descendientes de Abraham ya tenían la promesa de la salvación. Y él le dice, no crean que porque son descendientes de Abraham ya son salvos. Tengan mucho cuidado. No. Tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento, que en su vida se vea que realmente son hijos de Dios. Jesús, él mismo, hablando del liderazgo, dijo algo muy duro en Mateo 23, versos 1 al 3, porque le dijo a la gente, y aquí me gusta esto, el verso 1, porque Jesús le dijo a la gente y a los discípulos, no solamente le dijo a los discípulos, sino a la gente que estaba ahí también, y les dijo, miren, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, eran los maestros de la ley, eran los doctores de teología, eran los que sabían la Biblia. Y el verso 3 dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, hacedlo. Jesús nunca indispuso a los maestros de Israel, porque no puede decir ellos no saben. No, le dijo, todo lo que ellos enseñen, háganlo. Pero entonces al final del verso 3 dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Oiga, esto está duro. Por eso que yo a mis colegas pastores, a ellos son los primeros que yo les hablo y les digo, si ustedes, colegas, no están viviendo a la altura de lo que predican, primero predíquense a sí mismos y luego prediquen a la iglesia, porque nosotros tenemos que vivir lo que predicamos, no podemos hacer diferente. Vivir lo que predicamos. Esa es la comisión que hoy día se requiere en la iglesia. Porque estamos viviendo momentos difíciles donde hay grupos disidentes por todo lado. Y lo primero que acusan, ¿qué es? El ministerio. Miren a los pastores cómo viven, miren a los pastores aquí, miren a los pastores, a la esposa del pastor o los hijos del pastor. Y todo es el pastor. Hechos capítulo 20, los versos 29 en adelante, aquí se nos menciona
lo que Pablo le advierte a los ancianos de Éfeso. Pablo estaba consciente que había problemas al interior de la iglesia. Él dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, no está hablando de afuera, no, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, Pablo era consciente de que hay lobos rapaces que quieren venir y destruir la iglesia. Y eso lo estamos viendo por ahí con tantos movimientos disidentes que vienen de uno y otro lado. Y por ahí ustedes tienen rezagos ahí por Santa Marta y esos lados. Pero dice, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y eso lo vemos. Mientras estuve en Medellín, tuve la oportunidad de hablar con un hermano por ahí cerca de la UNAC. Y él me decía que había descubierto que realmente la Trinidad no existe y comenzó a hablarme de algunos textos, por supuesto que sacado fuera de su contexto. Quise ayudarle a entender los pasajes que me mencionaban, pero me di cuenta que no tenía la intención de aprender. Y cuando la gente no tiene intención de aprender, entonces está por demás. Miren ustedes lo que dice la Escritura. Permítanme compartir con ustedes este pasaje adicional. Porque aquí el Señor le dijo a Juan, hijitos, ya es el último tiempo. Y si Juan tuviera que escribirnos a nosotros, nos diría, pues, el último tiempo, sí, no, ya nos pasamos. Estamos ya casi al final. Y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Y ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. No estamos hablando de gente que lucha contra Cristo, que viene de afuera. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y mis hermanos, aquí dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. ¿Y saben lo que estaba indicando? Anoche lo dije. Hay personas que cuestionan a la iglesia por A o B motivo, porque hay un pastor que hizo algo malo, un administrador, o un anciano, un diácono, quien fuere. Y entonces ya se van de la iglesia. No, la iglesia está en apostasía y se van. Y comienzan a sembrar cizaña en el pueblo de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran quedado, permanecido con nosotros. Hermanos, en nuestra iglesia hay cizañas, sí. Hay gente que es un estorbo, sí. Hay pastores buenos, pastores malos, sí. Hay hermanos dirigentes buenos y malos también. Laicos buenos y malos también. Hay de todo. ¿Y voy a comprometer mi salvación simplemente porque me tropecé con un elemento que es instrumento del diablo? No, hermanos. De eso se aprovechan los movimientos disidentes para criticar a la iglesia. Yo soy consciente de eso. Si yo tuviera que cuestionar a la iglesia, tantas experiencias que he vivido en la iglesia, diría Pablo, como Pablo decía, ¿no? Si hay que mirar a los pecadores, Pablo decía, yo soy el primero. Bueno, yo digo, si hay que criticar a la iglesia por algunos elementos que tiene, también yo sería el primero. Pero hermanos, yo soy el primero, no solamente en observar cuando las cosas están mal, soy el primero también en reconocer que podemos hacer mejor las cosas. Y aquella persona que está mal, hay que reprenderle en el nombre del Señor, orar con ella y ojalá se pueda salvar. Pero si no se salva y si quiere persistir en su pecado, esa es una decisión de esa persona y la iglesia debe tomar
asuntos administrativos. Para eso está la iglesia. Pero la apostasía está, hermanos. Cierto es que Elena White dice que al final del tiempo muchas lumbreras de la iglesia desertarán de las filas del Señor, caerán. Personas que han ocupado cargos de responsabilidad, líderes, caerán. Por eso hoy necesitamos más que nunca aferrarnos de un así dice Jehová. No solo de la palabra de algunos que vengan con chismes o murmuraciones. No, debemos estar cimentados en la palabra de Dios. Por eso es que la segunda causa de este zarandeo y de la causa de la cizaña es que hay gente que no está cimentada en la palabra de Dios. No están cimentados en la palabra de Dios. Y cuando venga el sacudón, ¿qué piensa que va a pasar? Déjenme compartirle con ustedes lo que el apóstol Pablo dice en cuanto a lo que viene. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 8 al 15, habla de que vendrá un inicuo. Y aquí está hablando de la personificación de Cristo. Porque dice a este inicuo, el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Sí, Satanás mismo aparecerá diciendo ser el Cristo y hará señales y prodigios mentirosos. Imagínense que venga un ángel del cielo y diga, miren, hay una pandemia y yo he venido para solucionar este problema, aquí está la vacuna. Con un soplo hace que desaparezca el virus y se acabó. Todo el mundo va en pos de él. Ese engaño está muy pronto a venir. Ese engaño viene. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Esto que estamos viviendo ahora de esta pandemia debe ser un entrenamiento para mirar hacia adelante. Viene ese engaño. ¿Y a quiénes van a engañar? El verso 10 dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Aquí está la clave. Para los que se pierden. ¿Y quiénes son los que se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Se pierden los que no reciben el amor de la verdad. No dice los que no conocen, los que no reciben, los que no hacen parte de sí la verdad. Por eso Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquellos que viven de la mentira y la injusticia, esos son parte de la cizaña y no están cimentados en la palabra de Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, el Señor nos ha escogido para salvación por su Espíritu, nos santifica, pero en la fe de la verdad, no aparte de la verdad. Uno no puede ser guiado por el Espíritu al error. Uno no puede ser guiado por el Espíritu para cuestionar la doctrina bíblica. No. A la cual los llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Estad firmes, retened la doctrina. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Que vienen momentos difíciles, viene el engaño mayor y muchos se dejan guiar simplemente por palabrerías. Debemos hacer como los bereanos. En Hechos capítulo 17, verso 11, los bereanos, ¿saben lo que hacían? Mientras Pablo estaba leyendo, porque había un libro en la sinagoga donde ellos se reunían para estudiar, él estaba leyendo, los bereanos venían, los bereanos no tenían Biblias en sus asientos, ellos querían ver si Pablo estaba realmente leyendo la escritura, ellos venían a donde estaba Pablo y le ponían a él a mirar, un ratito, así, sí, ahí está. Venían a verificar, chequeaban en la Biblia de que realmente decía eso, cotejaban la escritura y ellos nunca se dejaron engañar, escudriñaron. Hoy día necesitamos eso. Si solamente se escudriñara la Biblia, muchas de las apostasías y de los grupos disidentes que están floreciendo por allí con críticas fuera de tono bíblico, se apagarían. Jesús nos dejó un ejemplo a seguir. Cuando él fue tentado por Satanás, su defensa fue, escrito está. Esa fue la ancla segura.
y nosotros necesitamos volver a esa ancla. Escrito está. La Biblia nos ayuda a entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que este concepto de no estar afirmados en la palabra de Dios trae consigo un tercer elemento, que es la introducción de falsas doctrinas. Hoy día hay gente que dice no hay santuario celestial, que la naturaleza humana de Cristo fue pecaminosa, que el espíritu de profecía es un engaño, que hay mucho plagiarismo y tantas cosas. Hermanos, el que quiere dudar, hay suficiente razón para dudar. Yo lo único que puedo dar como testimonio personal es que me doy cuenta que en la Escritura hay ventanas que el Señor ha permitido que queden ahí para que el que quiera salir pueda salir por la ventana. ¿Por qué lo ha hecho? No sé, no lo sé, pero sí lo veo. Pero también sé que la Escritura es una unidad que nos habla de cómo podemos alcanzar la salvación y la unidad en Cristo Jesús. Así que no hay lugar para falsas doctrinas. No hay lugar para cuestionar lo que nuestra iglesia hace. Si hubiera una iglesia que tenga una sólida estructura doctrinal basada en la Biblia, entonces yo sería miembro de esa iglesia. Porque mi fe está estructurada en función a la palabra de Dios. Y soy adventista no porque quise ser adventista, sino soy adventista porque descubrí que la fe adventista tiene la plataforma bíblica que nos conduce en el entendimiento de la palabra de Dios. Fue por eso que yo dejé mi profesión. Yo de profesión soy profesor de ciencias, enseñaba biología y química, y dejé mi profesión para estudiar teología y encarrilarme dentro de esa enseñanza de la palabra de Dios. Porque entendí que afianzados en la palabra de Dios nosotros podemos tener no solo la sana doctrina, sino la convicción de que el Señor nos guía. Pero otro elemento más que se nos menciona aquí es la conformidad a la costumbre del mundo. Hay mucha gente que se ha bautizado con sus costumbres mundanales, no las dejó, las ha traído. Todos han bautizado con sus costumbres mundanales. Y entonces eso está causando problemas porque siguen con esa actitud dentro de la iglesia y confunden. Algunos ni siquiera se dan cuenta que quién es adventista y quién no lo es porque viven igual que el mundo. Y eso trae consecuencias, la indiferencia, la hipocresía, y entonces se hace necesario un zarandeo. ¿Un zarandeo para qué? Para separar toda esta gente que está dentro de la iglesia, que no quiere convertirse y que por más que se le enseña, y esta noche estamos tratando de crear conciencia justamente en eso, se les enseña, pero no quieren aprender. Quieren permanecer allí en la crítica y en la disidencia y lo que vienen haciendo para dividir el pueblo de Dios. ¿Qué más podemos hacer? El zarandeo, el grano de la paja. Y esto sucederá antes que Cristo venga. Así que, mis hermanos, reflexionemos y analicemos en nuestros corazones con sinceridad. Honestamente, digámonos a nosotros mismos, ¿de qué lado estoy? ¿Soy trigo? ¿Soy cizaña? ¿Soy grano? ¿Soy paja? No le estoy diciendo qué quiere ser. Mire su vida, mire sus hechos y dígame qué es. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué dicen los frutos de nuestra vida, de nuestro diario vivir? ¿Son del grano, del trigo o de la cizaña? ¿Somos piedra de tropiezo? El zarandeo provocará que la verdadera piedad se distinga de la apariencia de piedad, porque empieza en el interior del cristiano y se expande hacia la comunidad de la iglesia. Los indiferentes y negligentes se perderán porque no recibieron el amor de la verdad, aceptaron los
errores del enemigo, viene una crisis mayor. Hoy estamos decidiendo de qué lado estaremos. Nuestros frutos lo evidencian. Hoy todavía tenemos oportunidad para arrepentirnos. Todavía tenemos este tiempo de gracia. Preparémonos para enfrentar el zarandeo cimentados en la palabra de Dios. Jesús sigue a la puerta de nuestro corazón, tocando. Si le abrimos, entrará y cenará con nosotros. Él nos guiará y nos sostendrá cuando soplen los vientos más fuertes de las crisis venideras. Dejemos que Jesús y su palabra nos dirijan. No hay guía más segura que Jesús y sus palabras. Este es un tiempo de reflexión profunda. Analicemos nuestro interior y hablemos con Dios. Oremos. Padre eterno, te damos gracias porque tú nos permites un momento de reflexión. Sabemos, Señor, que el zarandeo es necesario. Sabemos que el sellamiento también lo es, porque todo ello nos prepara para enfrentar la crisis final que está muy pronto a empezar. Señor, en este tiempo que todavía podemos respirar algo de paz, ayúdanos a tomar decisiones sabias que nos permitan alinearnos con los hijos del reino, con la buena semilla. Bendice a cada corazón que lucha en su interior. Ayúdalos conforme a tu promesa, tu espíritu trabaje en nosotros y nos ayudes a vencer. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Gracias, Pastor Víctor Figueroa. Sin duda alguna, ha sido un tema maravilloso. El Pastor Víctor ha sido nuestro mentor en el pregrado, en la maestría y todavía me sigue enseñando. Qué tema tan lindo, Pastor. Gracias. Dios le bendiga. Y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. De verdad que ha sido una bendición esta noche compartir este tema de el zarandeo. Y mañana continuamos, así que te esperamos mañana a las 7 de la noche por este mismo canal, a las 7 de la noche a través de la Asociación del Caribe Colombiano, a través de la página del Distrito Norte. Que Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia. Una feliz noche para todos y gracias a los que nos ayudan que esta transmisión sea una realidad. Bendiciones. Vamos a escuchar para terminar del Ministerio Family of Faith, Fe Sencilla. Feliz noche para todos. Les dejamos con esta hermosa alabanza de esta hermosa familia. Una fe sencilla es el himno que vamos a interpretar. La experiencia del Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra y dio a conocer su fe tan sencilla.